Hola, apreciado discípulo del curso de Tarot Online. El día de hoy vamos a empezar ya de una forma un poco más dedicada o más concreta a lo que es en sí el tarot. Vamos a empezar a hablar un poco, ya hablamos de numerología, hablamos de la historia y vamos a hablar un poco sobre los arcanos mayores. La diferencia que hay entre una baraja normal, como la baraja española, y la baraja de póker, con relación al tarot, es que además de las cartas normales de copas, bastos, oros, espadas, o picas, tréboles, diamantes, corazones, además de eso existen unas cartas que se le llaman los arcanos mayores. Estos arcanos mayores representan estados específicos o especiales del espíritu. Son situaciones muy concretas y claras de lo que ha venido a ser el espíritu humano en su recorrido por la vida o por las diferentes vidas que le corresponda atravesar. Entonces, quiero que mires aquí en esta diapositiva, estás observando que nos dice el viaje del loco. En esta diapositiva que te ha llegado a ti, también como documento dentro de las clases, te llegan las presentaciones, tú en esta diapositiva puedes navegar de una forma muy dinámica. El loco está en el centro, es una carta que no tiene número, ¿sí? Que no tiene número, y representa el espíritu. Él va a viajar en sus diferentes reencarnaciones haciendo este tipo de papeles o aprendiendo este tipo de circunstancias en la vida. Normalmente la carta número 1, que es el mago, es su primera reencarnación, digamos, o encarnación, y tenemos posteriores encarnaciones que van de acuerdo a la numerología como lo estudiamos, ¿no? De cómo iba creciendo el número en el proceso evolutivo. Entonces, igualmente esos números vas a encontrar, ya que has estudiado un poco lo de la numerología, has quedado con la tarea de estudiar la numerología que vimos en la clase pasada, ahora vas a encontrar que esas características de la numerología se aplican de una forma muy clara, muy concreta, a cada uno de estos arcanos, a su correspondiente arcano. ¿Sí? Entonces, miremos inicialmente lo que representa el loco. Vamos a ver, bueno, aquí no, la presentación no funciona como tú lo puedes hacer directamente en tu computador. Vas a poder trabajar aplicando clic sobre cada una de las cartas, te va a explicar lo que es la carta. Puedes partir por cualquiera de ellas para aprenderla. Y una vez has hecho la aclaración sobre cada carta, aplicas sobre su gráfico o sobre la escritura y vas a regresar de nuevo al loco o a la carta contigua. Entonces se mueve en diferentes direcciones, a la carta siguiente, a la carta de atrás, o regresa al inicio del recorrido del espíritu, que es el loco. Entonces ahora vamos a mirar lo que es el loco. El loco es una carta que tiene el número 0 e incluso en algunos tarot ni siquiera se le ha asignado número, aparece sin numeración. El loco, como podemos ver, es un personaje que es muy bohemio, parece ser que va por la vida muy despreocupadamente, lleva una flor blanca en su mano, lleva un fardo colgando de su bastón, de su báculo, que ni siquiera le presta atención que pueda llevar ahí atrás. Va vestido con ropajes muy alegres, en este caso del tarot de Rider White. Sus botas son unas botas amarillas claro, lleva una truza o un traje, un pantaloncillo de color también amarillo por debajo o mostaza. Hay un perro blanco ladrándole, saltando con él, corriendo con él, no sabemos si está jugando, compartiendo su parte de locura. Está el sol alumbrándole, calentándolo, entonces se siente como la alegría en él. Miremos a ver lo que dice
aquí dice que inicia la historia. Él es el ser, el niño que busca conciencia de sí mismo. Él es el huevo o el embrión que está por nacer, ¿sí? Que está por nacer. Por eso se le puso el número 0, para indicar como una especie de huevo donde se encuentra protegida esa inocencia, donde va a emprender su camino, ¿sí? Sin tener de pronto una meta. No tiene nada claro ese espíritu, ¿sí? Entonces Él es el origen de todo, el espíritu creador, la voluntad divina. Podemos decir que es esa voluntad de Dios que está expresada en el espíritu humano. Este espíritu tiene dos posibilidades, ¿sí? Dos posibilidades. La una, que haya hecho su recorrido a través de todas las reencarnaciones, y una vez vamos a hacer el juicio, este juicio nos salga favorable, ¿sí? El 22, nosotros sabemos que son 22 arcanos, y él puede ser el arcano 0 o el arcano 22, ¿sí? Entonces, ese 22 nos suma, es la sumatoria, por ejemplo, de un 3, que decíamos que el número 3 es un número como mágico, es la generosidad, es la capacidad de creación, de generación, es el primer número mágico donde se cierra en ese ciclo espiritual, donde se forma el triángulo que señala desde lo espiritual hacia lo terrenal. Si le sumamos un 7, que es el número de la perfección, del éxito, de iniciar un proceso ahora de maestría, donde el aprendiz empieza a manejar sus conocimientos para poder llegar hacia la maestría, y también le sumamos un 12. Ese 12 es el número del apóstol, del sacrificado. Eso nos da 22, pero igualmente esa sumatoria nos da 4. Entonces, ese 22 resulta después de un juicio favorable del recorrido que ha hecho el loco a través de todas sus vidas. Entonces decimos que este personaje, a pesar de su loca carrera a través de todas las existencias, su resultado ha sido un resultado maravilloso. La suma de los 3 aspectos de la creación, que es ese número 3, el 7, que es el éxito, y el 12, que es esa entrega como apóstol. Ya no hay necesidad de más reencarnaciones. Esa persona ha evolucionado porque ha pasado y ha transitado por estos 3 números, 3, 7 y 12, de una forma muy, muy exitosa, ¿ya? Pero si el juicio es desfavorable, nos está hablando de que definitivamente es un 0, porque le falta el equilibrio, está vacío, le falta orientación, debe convertirse en un mago de nuevo e intentar su viaje de nuevo en todo su proceso. Entonces nos habla, siendo un número 0, ese loco nos estaría hablando de la libertad de conciencia que trasciende este mundo, o la advertencia sobre la irresponsabilidad, sobre la locura. Entonces, cuando me aparece una carta de estas del loco, yo debo analizar a la persona que está enfrente mío y tratar de ver qué es lo que hay en él. Hay esa madurez, ese conocimiento de la persona que ya ha terminado todos sus procesos por la vida. O se trata de la persona bohemia, loca, en busca de miles de experiencias que le permitan llevar su mente a circunstancias extremas. Allí debemos mirar. A él lo persiguen sus errores, sus instintos. Por eso el perro ladra sin tener como una claridad en qué es lo que busca el animal tras del loco. Entonces él viaja con estos instintos animales guardados en su fardo, una cantidad de aprendizaje sin poder recordar qué es lo que ha aprendido en otras vidas. Se le olvidan cosas. Encontramos personas en la vida que, a pesar de ser mayores, cometen una cantidad de errores como niños, como personas ni siquiera inocentes, sino totalmente desadaptadas, ¿sí? Entonces viaja con ese fardo lleno de un lastre de sus vidas anteriores, pero siempre lleva la esperanza de alcanzar el objetivo, que es una próxima encarnación que le permita crecer.
Entonces, ese es el loco. Cuando tú en tu diapositivas que recibas en tu presentación le hundas aquí al loco, creo que te va a llevar, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien, te lleva a la carta del mago, ¿sí? O te lleva a la carta del loco, pero donde están todas representadas en este abanico de, de diapositivas. Entonces te volvería aquí, por ejemplo. Y de aquí iríamos a estudiar el mago. Vamos a estudiar una por una, igual que hicimos con la numerología. Vamos a empezar hoy a estudiar uno por uno de estos arcanos para ver qué es lo que ellos significan, aparte de lo que pueda significar cualquier otra carta del tarot. Entonces aquí tenemos el mago. El mago es el número 1. Empecemos a ver ya la numerología. Miren que, por ejemplo, hay cartas que tienen unos fondos amarillos, otros fondos naranja. Nosotros tenemos que analizar cuando estamos haciendo una lectura, analizar muy bien los colores que predominan, qué hay en los pies, o sea, sobre qué se basa esta persona, en qué se para, qué colores están en su cabeza, si tiene corona, si no tiene corona, para saber en qué basa su inteligencia, su pensamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en el mago, vemos que el fondo es un fondo amarillento, amarillo, que significa igualmente que el loco, en el loco era una energía potencial de inteligencia, era el fondo muy amarillo, ¿sí? Muy amarillo, pero él significa inteligencia, entonces, pero él no está claro, no está consciente de qué tan inteligente es, qué tan poderoso puede llegar a ser su conexión con el yo interior. Este mago, que es el número 1, que es la generación, la creación, el inicio, el comienzo, la potencia. Este mago también está con un fondo amarillo, pero además del fondo amarillo está rodeado de muchas flores, de mucha naturaleza, que indican que su vida es próspera, que este inicio, este proyecto en el que está preguntando la persona, que quiere trabajar, convencerse o montar un negocio, etcétera, es algo maravilloso, muy claro, con un gran sentido de la inteligencia, con un gran sentido de la observación. ¿Por qué? Porque lo está dirigiendo un personaje que tiene un fondo espiritual, aunque no lo deje ver totalmente, y es su vestido blanco. Se ve su manga, se ve sus vestiduras internas blancas, y eso habla de su creatividad pura, ¿sí? El rojo encima significa que lo rigen instintos también, y lo rigen deseos materiales, pero en gran medida también combina con su espiritualidad. Es una persona de un balance, ¿ya? Entonces, para superar las dificultades del camino de ese loco, él aprende a manejar la materia, y para aprender a manejar la materia necesita los 4 elementos de la vida, que es el aire, que son las espadas, vemos una espada en su mesa, el fuego, que es el basto, ¿ya? Los bastos, lo que significa el impulso, lo que lo motiva, lo que lo mueve. La tierra, que es el pentáculo, las monedas, los oros. Esto es el cómo intercambia energía, su conocimiento, su preparación, el manejo de la energía material, ¿ah? Cómo recibe su dinero, cómo se gana la vida. Y las copas. Las copas son las emociones, son los sentimientos, son el útero, la creación. Entonces, este personaje es un personaje que domina todos estos elementos. Tiene un gran conocimiento, unas grandes ideas, que esto es las espadas, ¿sí? Tiene unas ideas muy creativas que lo han llevado a montar un negocio que parece ser muy productivo, o va a ser muy productivo, que va a ser sus bastos. Esa es la gran idea. Lo siguen personas de un gran peso, que son esos bastos,
¿sí? Personas de gran poder, tiene conocimiento o contactos con personas que tienen conexiones gubernamentales, etcétera, y él maneja todo este tipo de elementos. Está los pentáculos, los oros, que dice que el personaje es un personaje preparado, ha estudiado, probablemente ha ido a la universidad, o ha hecho estudios en los cuales tiene una gran capacidad y una gran conexión para poder desarrollar su magia. Y conoce sus sentimientos, sus emociones, igualmente que conoce las de las otras personas y sabe manejarlas. Es un gran vendedor, es un gran mago, es un gran predicador. Entonces domina todas las circunstancias. Se hace protagonista del universo. Realmente parece ser que es una persona de esas que gira todo alrededor de él. Tiene una gran fuerza de voluntad, en lo que se empeña lo consigue, se adentra en el camino de la vida con una gran seguridad, ¿sí? Es muy consciente del poder de la manifestación, es decir, si dice que voy a conseguir 1.000.000 de pesos en esta semana, muy seguramente lo va a conseguir. Es un gran mago. Es la aparición del hombre cuando es colocado en la tierra, es el Adán sin distinción de sexo, el Adán Eva, ¿sí? El Adán Eva, es la chispa divina puesta aquí. Entonces es el hombre con todas las capacidades de Dios para generar. Entonces él desciende aquí al mundo material para trabajar esta tierra, para purificar los productos y para liberarse así de las ataduras que tiene para reencontrar un paraíso perdido. Él vuelve a ser cuando quiere el Adán y gracias a él nos reintegramos al comienzo de la creación. Representa esta carta, como lo representaba el número 1, voluntad, fuerza activa que penetra toda creación, incluso en sus más profundos abismos, en las más profundas dificultades, él va a dar nacimiento al movimiento y a la vida. Si esta carta nos aparece al derecho, nos está hablando de algo muy positivo, pero en una primera instancia podemos estar hablando de que es algo que está en un sentido cinético, es decir, potencial. Es decir, todo está allí, tú lo ves, pero no estás viendo la acción, no estás viendo una actividad determinada. Todo está allí en la magia y en la presencia de la persona. Si me hablan de un negocio, sé que ese negocio va a ser próspero, pero no sé cómo funciona, pero el solo negocio me lo está mostrando de entrada. Si yo conozco una persona, esa persona, su imagen me traduce esa magia, ese gran poder, pero no sé qué hace. Esa persona es un número 1. O esa persona se está comportando y sé que es de pronto este personaje que acabo de descubrir o esta carta me está hablando de él, de las cosas que está emprendiendo. Si la carta del 1 o el mago me aparece al revés, entonces vamos a darle características negativas, igual como aparecía en numerología, ese 1 negativo, que es falta de fuerza de voluntad o de pronto una persona demasiado agresiva, demasiado voluntariosa, demasiado dominante, excedida en la fuerza que aplica a otras personas, grosera, tosca, vulgar, ¿sí? Pero que trata de ejercer un gran poder y un gran dominio sobre las masas, sobre las personas. Puede ser una persona con una energía muy poderosa, pero en un sentido muy negativo, que causa de pronto temor, ¿sí? Puede ser un personaje siniestro, pero esa energía de esa persona es una energía muy poderosa. Entonces, ese símbolo del infinito sobre su cabeza reemplaza el sombrero que tiene de pronto el mago en otros tarots, ¿sí? La numeración, los colores, vas tú a interpretarlos tal como lo estamos hablando aquí. Si estás con un tarot de Marsella, por ejemplo, no hay mucha proliferación de naturaleza, pero los colores, vas a ver que el color amarillo tiene una gran abundancia con relación a otros colores. Van a existir los mismos elementos, ¿ya? Y el personaje probablemente tiene sus manos en la misma posición, de pronto tiene varita o no tiene la varita, pero esta varita va a tener que ver con este mago hasta el final del recorrido en el tarot de Rider Waite, y es que él al llegar
a concretar su proceso de moverse dentro de la vida, va a encontrarse al final con la carta del mundo. Allí vamos a ver ese mago transformado en otra figura, pero con dos varas. Entonces aquí vemos que una mano señala hacia arriba y la otra señala hacia abajo. Quiere decir que él está muy conectado porque su dedo índice está señalando muy fuertemente, muy seguramente hacia la tierra. Esto me indica que tiene una gran conexión con lo terrenal, con la materia. Tiene un gran poder de manipular la materia, de manipular a las personas, de comprender los negocios, de moverse dentro del mundo material. Pero tiene una mano que apunta hacia lo alto, indica que también tiene un gran conocimiento sobre lo divino y que muchas veces lo va a estar aplicando. Bueno, sigamos con el segundo arcano, o tercero si contamos pues el loco, pero este es el segundo arcano con número, y es la sacerdotisa. Es una mujer vestida de hielo, con una columna igualmente del mismo color y una columna negra. La una tiene la B, la otra tiene la J. Tienen que ver mucho con las letras del Kabbalah, con dos sefirot. Sefirot son los sellos de la Kabbalah que tiene el árbol de la vida. Entonces, uno de los sellos es Bina, la columna, son dos columnas, que es la columna de lo recio, de lo inestable, y la otra es la columna de la amabilidad, de la gracia, ¿sí? Entonces, en medio de esos dos elementos, en medio de esas dos columnas, está la naturaleza. La naturaleza no es buena ni es mala. La naturaleza simplemente es. Entonces, la energía divina, el potencial que hay dentro de ese número uno, seguirá siendo potencial si no se viene a meter a la naturaleza a investigarla. Entonces, la naturaleza es esta mujer. Esta mujer también trae la información de la naturaleza. ¿Qué es eso? Supongamos una serpiente. Una serpiente no puede decir que es buena o es mala. De la serpiente sacamos remedios, elixires para la vida, pero también el veneno mata. Eso es lo que nos trata de mostrar la naturaleza. Una planta mal elegida, ¿sí? Meterse con el animal menos aconsejado, moverme dentro de los medios de mi vida de una forma inapropiada, me puede causar la muerte, me puede causar la desgracia. Pero si me muevo de una forma natural, amable, me va a traer bendiciones. Entonces, este personaje por eso no tiene ninguna expresión. Es una mujer que está pendiente de su libro que dice la Torah, que la Torah es el libro de los hebreos. Pero esa misma palabra Torah sale la palabra Tarot. Al hacerla infinita, al hacerla circular, devolvernos, siempre va a decir Torah, Tarot. Entonces, esta mujer esconde el poder de la naturaleza, muestra la naturaleza como algo atractivo a través de un pendón o de una valla que hay ahí detrás de los pilares, ¿sí? Pero no sabemos realmente qué se esconde detrás de ese pendón o detrás de esa cortina. Sus pies están ocultos, está sentada. Por lo tanto, esto me puede estar hablando de cosas mucho más estáticas, no tanto potenciales, sino más que todo analíticas. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando viste el mago, viste que está de pie. Esto nos habla de que probablemente en cualquier momento inicia la acción, la demostración de ese negocio o la demostración de esa persona para generar su magia, ¿sí? Por eso decíamos algo potencial. Es la energía de Dios allí esperando a que esos espermas, esos espermatozoides fecunden algo. Pero acá está el óvulo, adormecido, quieto, estático, en un ovario, esperando a ser fecundado. Hace su recorrido natural a través de sus trompas de falopio hasta llegar a un útero y esperar de forma apacible a que quien nada, quien se mueve y tiene la energía potencial, que es el espermatozoide, llegue y le fecunde. Entonces, toda esa energía, toda esa magia, todo ese gran poder de la naturaleza está en el óvulo.
es la naturaleza por descubrir. Eso representa este número 2. Es esa hembra o esa mujer que está allí enfrente, mostrando una magia apacible que empieza a desesperar al hombre para sacarlo de su estado de quietud potencial, para que empiece la cinemática, empiece el movimiento, la actividad, se proyecte hacia ella, proyecte su energía, su corazón, su deseo hacia ella y la busque para formar la dualidad, ¿sí? En esa dualidad no sabemos con qué se va a encontrar con esa naturaleza, si esa naturaleza lo va a destruir o lo va a llevar a un nivel de crecimiento mucho mayor. Toda la información está escondida. Por eso está en un estado de reposo bastante manifiesto, ya que su túnica le cubre los pies. Entonces no creemos que vaya a moverse. Probablemente está sentada sobre un sillín de cemento también, porque no se ve absolutamente nada. Tiene un tocado en la cabeza, semejando a las diosas egipcias, que cubre su conocimiento. Y al ser de estos colores azul claro, está hablando de esa frialdad, porque no es un azul claro, sino ya casi tirando un blanco. Entonces habla un poco de la frialdad de la expresión, ¿sí? De la frialdad de la expresión. Si fuera un azul celeste, definido, nos estaría hablando de la comunicación del amor, de algo de expresión de su garganta, de su mirada, etc. Pero aquí es muy fría, es un personaje frío, no digamos calculador, pero sí una persona que expresa cariño y aprecio más que todo es con el conocimiento, con el querer enseñar, con el querer compartir, pero está atenta también a que cierra las puertas y sella ese proceso de enseñanza en el momento en que las otras personas no estén dispuestas a entregar o a abrirse a ese conocimiento que ella quiere dar. Así hace la naturaleza. Entonces aquí dice que el ser conoce la introspección en este momento. Al conocer a la sacerdotisa, conoce la introspección, aprende la meditación, se sumerge en su propio interior y sabe que hay una gran magia y un gran poder en ella. Allí es donde yacen las verdades de la existencia humana. La suma sacerdotisa es pasiva, íntima, secreta, es la energía yin, mientras que en el mago teníamos la energía yang. ¿Sí? Entonces aquí está la energía yin. Ella conoce el universo y la fuerza operativa que genera ese universo. Es la chispa de la creatividad potencial, ¿sí? En el hombre, en el mago, también estaba la chispa de la energía potencial, pero un poco más adormecida, necesitaba ese crecimiento o que apareciera la naturaleza donde él se va a proyectar. Entonces ella es el principio pasivo y femenino de todo este proceso. Sin ese principio pasivo, sin ese principio no es posible la actividad creadora. O sea, el hombre no puede crear él solo. El hombre requiere la mujer, requiere la energía contraria, su energía yin, para poder generar creación. Somos impotentes estando solos, ¿sí? Entonces necesitamos dar origen a cosas, a la pluralidad, a las diferencias de cosas en el universo, y eso lo logramos es entrando a escudriñar y a trabajar con el conocimiento que tiene esta emperatriz. Aparece el misterio y de ese misterio debe descifrarse. Es el principio pasivo de lo espiritual. Son las fuerzas secretas de la naturaleza y de la profundidad del inconsciente también. Es la dualidad donde hay un equilibrio, como una pasividad. Entonces si me preguntan, ¿este negocio se va a resolver? Yo aquí no puedo saberlo. Necesitamos estudiar, necesitamos entrar en un proceso de análisis, pero muy profundo, ¿ya? Porque hay algo de misterio dentro de lo que va a ocurrir en este proceso de desarrollo del negocio que vamos a realizar. O si esta carta representa a una persona, tú has querido que represente a alguien, probablemente me está hablando de un personaje que es muy místico, muy misterioso, que tiene unos grandes secretos, pero que tiene un gran conocimiento que no quiere dejar salir a la luz pública de forma muy abierta, que puede mostrar un equilibrio, una tranquilidad que a veces desespera.
¿Mm? Entonces, además del conocedor, que es el mago, aparece ahora el conocimiento, que es representado por la sacerdotisa. Vamos a ver la tercera carta. Y en esta tercera carta, es el número 3, hablamos de la unión de las dos fuerzas anteriores para dar un resultado, para que aparezca la forma. Decíamos que aparecía el triángulo en el número 3 cuando hablábamos de numerología. Entonces se cerraba ese ciclo espiritual de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y viene el ser humano a caer en la naturaleza, en ese paraíso, y el ser humano viene con esta gran capacidad de generación, con esa gran capacidad de procrear, de ser fecundo. Este número 3 nos habla de la fecundidad, ¿sí? Que tienen esas dos fuerzas anteriores. La emperatriz es la nueva dimensión de la energía yin, es energía yin también, femenina, pero es de ideas potenciales unidas más la voluntad. Entonces se genera el amor, la creatividad, la abundancia de la madre naturaleza, la abundancia de esa madre o de ese ser que es tan cariñoso, tan abierto y que por más hijos que tenga es capaz de proveer para todos. El ser se hace muy fecundo y emotivo. Aquí estamos hablando de emociones sanas, positivas, de una persona que es abierta a mostrarse tal como es, ¿sí? Que está dotada para todo lo que se le presenta en la vida, está rodeada de todo cuanto desea, que puede prestarlo, regalarlo, obsequiarlo, porque es superabundante. Hace cambios en la vida con un don de belleza, con un don de abundancia impresionante. A veces conocemos personas que son así, personas que respiran esa abundancia, esa tranquilidad y hacen cambios en las vidas de otras personas de una forma mágica y muy suave, muy dulce. Entonces es una conjugación de los principios del poder creador que era el mago y la conciencia que era la emperatriz. Entonces, al conjugarse estos dos elementos, que el uno es el querer. ¿Se acuerdan de un dicho? ¿Te acuerdas de un dicho que dice querer es poder? ¿Usted puede hacer tal cosa? Le preguntaban a uno. Entonces uno contestaba, sí, claro que puedo hacerlo. Querer es poder. Resulta que aquí en el tarot descubrimos que querer no es poder, ¿sí? Para poder hacer algo, nosotros tenemos que querer, tener la fuerza de voluntad que es el mago. Tenemos que tener el conocimiento que es la sacerdotisa, ¿sí? El conocimiento. Y ahora sí, después de que yo quiero y conozco, ahora las cosas sí se generan con un gran poder y ese es el número 3. Entonces tenemos querer, el 1, conocer, el 2, que generan ahora sí el poder. Entonces, para poder yo hacer algo, tengo que tener el deseo de hacerlo, el conocimiento sobre algunas técnicas relacionadas con eso, y eso me va a permitir a mí el poder hacer algo, el poder darlo con tanta abundancia y prosperidad como lo muestra esta carta de la emperatriz. Entonces, es la naturaleza en acción, la germinación de los actos. Todo lo que hemos hecho empieza a verse manifestado ahora. Poco a poco el negocio va dando resultado. Vemos que está sentada de medio lado como tratando de dirigirse hacia su lado izquierdo y es el lado de la actividad. O sea, ese negocio va a reventar en poco tiempo, probablemente al día siguiente o en una semana. Es un negocio próspero, un negocio que ofrece cosas maravillosas. Esa posición me está hablando de que hay algo que se va a empezar a mover en el mundo material, mostrando la manifestación, de una forma controlada, pero que igualmente depende de lo alto, ¿no? Del cielo, de lo que nos manda esa energía divina. Bueno, entonces por hoy vamos a mirar esas 13 cartas, analiza sus colores, trata de sentir qué te transmite esa carta. ¿Sí? Trata de sentir qué te transmite esa carta. Mira la abundancia, la alimentación que hay alrededor, se ven sembrados, está cómodamente reposando en unos cojines de color rojo que nos habla también de su capacidad sexual. Es una mujer hermosa que se viste de prendas muy suaves que generan sensualidad, coronada
con un tocado, una corona que tiene 12 estrellitas, que nos puede estar hablando de las 12 signos del zodiaco, que nos puede estar hablando de las constelaciones, ¿sí? O de las 12 lunas que de pronto van a dar la creación. Hay árboles frondosos, hay una gran inteligencia que es el fondo amarillento y el trigo que está acá adelante. Entonces todo eso me empieza a hablar de forma maravillosa sobre esta carta. Si la encontramos al revés, es una carta que no habla de connotaciones negativas, pesadas, sino que simplemente aparentemente se ha adormecido, hay algo de dificultad, la persona ha encontrado algunos tropiezos en un proceso o en algo que venía desarrollándose, que viene a ofrecer cosas maravillosas, pero que ha tenido un traspiés, una detención. Hay algo en el cual la persona o el personaje que está de pronto involucrado en esta lectura de tarot que le vaya a hacer yo a un cliente, ha generado el hecho de que se detenga en algo, ¿sí? Que se detenga en algo. Bueno. Ok, entonces dejemos aquí en este número 3 para una posterior video continuar ya con los números del 4, 5, 6 y 7 para cerrar como hasta ese número mágico del 7. Bueno, hasta la próxima.